No sé. ¿En casa se escucha? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se escucha? Vale, vale. Ah, pero me faltaba por encender esto. Bueno. Ahora esto. Ahora esto. ¿Ese se ha encendido? Eso no va, ¿no? Ahora sí. Ay, ahora otra cosa. Está complicado. Bien, pues vamos a... Voy a compartir pantalla completa. Y ya está. Nos quitamos de... Podéis hablar en voz alto, ¿eh? Bien, vamos a... ¿en casa se está viendo la presentación? ¿Eh? Se ve, ¿ven? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a dar la sesión 3 de teoría de análisis de multidimensional scaling o escalamiento multidimensional. Vamos a recordar un poco. En primer lugar, nosotros partíamos de la siguiente situación. Teníamos una matriz D, ¿vale? Una matriz D de distancia entre n objetos, una muestra de tamaño n de una población y que se había podido o no obtener a través de un conjunto de variables, de p variables, pero yo partimos solo y exclusivamente de esa matriz D. Con esa matriz D lo que buscamos es una configuración de puntos de manera que, es decir, una especie de factores, coordenadas o algo similar, que me permita que respete esa matriz de distancia, fundamentalmente. Es decir, buscábamos una configuración de puntos de manera que la distancia euclidia entre esos puntos coincida con lo más similar posible, coincida con la matriz D, de distancia. Es decir, habíamos comprobado primero que una configuración éramos capaces de obtener siempre que la matriz D fuera euclídea, y para ello bastaba considerar la matriz, comprobar que la matriz B asociada era semidefinida positiva, siendo la matriz B la matriz doble centrada de esta matriz A, transformación de las distancias. En la práctica lo que hacíamos era, teníamos la matriz D, le calculábamos la matriz B asociada y determinábamos sus autovalores.
sus autovalores en teoría debieran ser, si son todos positivos o, bueno, perdón, no negativos, es decir, o positivos o nulos, entonces estamos ante una matriz semidefinida positiva y obtengo una configuración de puntos que respeta exactamente la matriz de distancia. Sin embargo, la realidad nos dice que la gran mayoría de las veces no tenemos una matriz euclídea, sino que lo que tenemos es, la matriz B va a tener autovalores positivos, otros nulos y otros negativos. ¿Qué hacemos? Restringirnos a los positivos, ¿de acuerdo? Eso básicamente es lo que hacemos. Y construimos lo que se denomina esas coordenadas principales que me va a permitir esa representación de puntos que no va a respetar exactamente la matriz D, pero sí una aproximación. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. La forma de construirlo es, una vez que teníamos la construcción de esa matriz B doble centrado, pues obteníamos sus autovalores y autovectores, en particular los autovalores no positivos y con sus correspondientes autovectores, y a partir de esos autovectores obteníamos esa configuración de puntos. ¿Vale? En una forma de ver esto en R, que lo estuvimos viendo ya para el primer grupo el otro día, es a través de la orden CMDS, o escalamiento multidimensional, donde tenemos que dar la matriz de distancia, el número de autovalores con los cuales nos queremos quedar, que me den los autovalores o no, una constante para ver, para conseguir cuándo, a partir de qué valor, o sea, qué cantidad le tengo que sumar a toda esa distancia para conseguir que sea o pueda ser considerada como como la matriz semidefinida positiva. Bueno, eso es básicamente. ¿De acuerdo? Es decir, esta constante C, a partir de la cual la matriz D de distancia puede ser considerada como semidefinida positiva. Me proporcionaba también dos medidas de bondad de ajuste, por llamarlo de alguna forma, asociadas con los autovalores. La primera era coger los autovalores con los que nos quedábamos, K igual a 2, 3, lo que sean, y lo dividíamos por toda la suma de los autovalores en valor absoluto. En valor absoluto. O bien la suma de los autovalores positivos. ¿De acuerdo? Porque lo que hacemos aquí en este denominador, lo que estamos haciendo es eliminando los autovalores negativos. ¿De acuerdo? Son dos medidas posibles que me indican, van a estar entre 0 y 1, cuanto más cercano a 1, pues mucho mejor. Esto lo vimos el otro día, pero no obstante, lo repito. Tengo la sensación de que en casa no están escuchando. ¿Ah, sí? Vale. Se escucha, perfecto. Venga. Es que, no sé, tenía esa sensación que otras veces, no sé. No, están. Ah, los altavoces de aquí. Uy, yo eso no, yo ya ahí no llego, ¿sabes? No lo sé. Bueno, es igual. Aquí, los altavoces están aquí en teoría al máximo. Sigamos. Vamos a ver. Ahora vamos, si os acordáis,
Este conjunto de datos consiste en una muestra de 4 mediciones de cráneos egipcios masculinos en 5 épocas. ¿De acuerdo? Esto es 4.000 años antes de Cristo, 3.300 años antes de Cristo, 1.850 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo y esto es 150 años después. ¿Vale? Bien, se mide estas 4 variables. Cargamos los datos, aquí tenemos estas 4, los datos correspondientes. En la variable tengo 30 cráneos de cada una de las etapas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay un problema de calcular las distancias. ¿Qué distancia asocio? Hay una forma que es tratar de estandarizar, pero hay otra que es estandarizamos y calculamos distancias. Hay otra que es trabajar con la distancia de Mahalanobis, que ya la hemos visto en su momento. La distancia de Mahalanobis, si os acordáis, era la distancia entre 2 puntos. Yo lo había preparado mejor y yo creo que es que no lo he salvado. Bueno, da igual. La distancia entre 2 puntos estaba relativizada con la inversa de la matriz de varianzas y covarianza. Esa es un poco la distancia Mahalanobis. La hemos utilizado como técnica también de detección de Euler, de datos atípicos, si os acordáis. Bien. Bueno, pues en primer lugar, tengo que calcular la matriz de varianzas y covarianza conjunta. Como tengo 4 grupos, eran 4, ¿no? 3, 4, no, 5. 1, 2, 3, 4. Como tengo 5 grupos, es la matriz conjunta, lo que se denomina la matriz de varianza conjunta de esos 5 grupos. Que queda es un promedio de la suma de las 5. ¿De acuerdo? Y entonces lo que tengo que hacer es calcular en la otra presentación, que no sé por qué, al final no me la he traído, la que está colgada está ahí un poquito más desarrollado, ¿no? Sale exactamente lo mismo, pero no sé si lo veis, está un poquito más desarrollado. Lo que vamos a hacer es, a través de la función tapply, lo que hacemos es calcular la matriz de varianza y covarianza de todos los elementos. Pero por grupos, por la variable grupo. Es decir, le aplicamos a todos los elementos, pero por época, que es la variable que determina el grupo, y lo que hace es calcular la matriz de varianza y covarianza. ¿De acuerdo? Esa matriz de varianza y covarianza, mirad, lo que me saca es la matriz de varianza y covarianza del primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo y del cuarto grupo. Y del quinto grupo. Y la matriz de varianza y covarianza conjunta será la suma, bueno, hay que coger la suma de todo, pero hay que, como es la matriz de varianza y covarianza, todas están multiplicadas por n-1. Vamos, dividida por n-1. Como tengo son 30 en cada grupo, pues lo que hago es multiplicar por 29 y el resultado que me da de esta suma, pues lo divido por n-p. 150 menos 5, 145. Y esta sería la matriz suma de, o sea, la matriz matriz de varianza y covarianza estimadas conjunta, de forma conjunta. Bien, pues, y ahora, y los centros, pues los centros serían lo mismo, hago exactamente lo mismo, pero calculando los centros de cada uno de los grupos. Voy a aplicar la media,
exactamente igual, pero y obtengo los puntos medios. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular las distancias de esos puntos medios. Eso es lo que me están pidiendo que haga. Es decir, como tengo 5 casos, que calcule la matriz de distancia de Mahalanobis entre esos 5, entre esos 5 centros. Y lo que hago es, voy a definirlo así, oye, una matriz de centro, para que lo puedo almacenar en una matriz de los centros, y el cálculo de la distancia Mahalanobis se puede dar con esta orden, donde centro es centro y COF es pues, la matriz de varianza y covarianza con la que queramos utilizar. Y esto es lo que hago. Calcular las distancias de los centros para cada centro, las distancias de Mahalanobis a todos los centros. Y esto es lo que me sale. Matriz distancia de Mahalanobis entre centros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora a esa matriz le vamos a aplicar el multidimensional scaling. Bueno, la orden, lo que me da esto es las distancias al cuadrado. Sería igual, eso da igual, pero bueno. Esto da las distancias al cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hay que hacer es la raíz cuadrada de todos sus elementos. Sería esto. Bien, pues voy a aplicar ahora a esta matriz de distancia de Mahalanobis, le vamos a aplicar MDS. Jugando con ello, y reitero, jugando, para ver cuál es la matriz A y la matriz B y calcular los autovalores, haciéndolo desde el punto de vista de álgebra matricial, es esto. La matriz A, la matriz E, la matriz H y la matriz B. No obstante, esto es una tontería porque la orden, y además lo vamos a ver más adelante, la orden del CMDS me lo da todo, ¿no? Pero es simplemente para comprobar que los resultados coinciden. ¿Vale? Esto, con esta orden, nos dan todos los autovalores que coinciden con cuando me ponga a calcularlo por el álgebra matricial, ¿vale? ¿Qué obtengo aquí? Mirad, esto es prácticamente cero. Es negativo, pero esto es 0,00 menos 0,00017,0. Es decir, esto 0. Y lo que tengo, esto prácticamente se puede considerar que estoy ante una euclidia, ¿no? Y mirad, con el primer autovalor ya conseguimos bastante representatividad. Si lo que quiero ver es cuál es el nivel de ajuste con el primer autovalor, solamente con una componente, solamente con una dimensión, mirad, el 88%. Aquí prácticamente estas medidas coinciden porque son todas positivas. Bueno, salvo la última, pero que es nula. ¿De acuerdo? Si hay alguna negativa, entonces no. ¿Por qué? Porque una estamos dividiendo, relativizando la suma de los autovalores dividido por la suma de los autovalores positivos y otro dividido por la suma de los valores absolutos de los autovalores. Entonces, cuando hay algún autovalor negativo, pues las dos medidas no coinciden. En este caso, pues coinciden las dos medidas de bondad de ajuste, como podéis ver. Bien, mirad, con K igual a 2 explicamos el 96%. ¿Vale? Si quiero ver cuáles son las coordenadas, serían estas. Con esta orden. Y si quiero dibujarla, sería esta. Mirad que la línea horizontal es 400, que no es 400, era 4000 años antes de Cristo.
3.300 años antes de Cristo, 185 años, 185 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, creo que 200 o 2000, me lío. Y esto es algo después de Cristo. Es decir, salvo este salto entre 185 y 200, todo lo demás, el eje horizontal está representando la línea del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué interpretación tiene eso? Pues no lo sé. Allá los antropólogos, ¿vale? No obstante, vamos a ver algunas notas que debemos tener en cuenta sobre cuando leemos un mapa de MDS, de escalamiento multidimensional. En primer lugar, la orientación de la imagen es arbitraria. ¿De acuerdo? La orientación de la imagen es arbitraria. Depende de la elección arbitraria de los signos, de los coeficientes de los autovectores, pero que eso le podemos cambiar los signos en cualquier momento. Lo vimos con norte-sur, si os acordáis. ¿De acuerdo? Luego, los ejes no necesariamente tienen sentido e interpretación. Estos son ejes matemáticos. Busco, lo que me estoy inventando, entre comillas, es un procedimiento matemático para buscar una configuración de puntos que represente lo mejor posible las distancias. Pero eso no quiere decir que esos ejes matemáticos que yo estoy determinando vayan a tener una interpretación real siempre. ¿De acuerdo? Algunas veces, por ejemplo, igual que en el eje horizontal, hemos entendido que es una especie de un eje que representa la línea del tiempo, en el eje vertical no sabemos nada. ¿De acuerdo? Sigamos. Dice, estas dimensiones atributos no han de corresponder en número en dirección a las dimensiones matemáticas que definen el espacio vectorial de MDS. Mirad, muchas veces, y eso no vale para este ejemplo, pero sí para otro, cuando yo le digo a jueces, entre comillas, jueces, que sean los que valoren las distancias o disimilaridades entre dos objetos, en el fondo, cada juez utiliza un razonamiento mental, una idea o varias ideas para definir su distancia, para definir cuánto de similares o disimilares son los objetos. Y yo trato, con el MDS a veces soy capaz de conseguir, de detectar cuáles son esos razonamientos o ideas que han utilizado los jueces, pero no necesariamente tengo por qué descubrirlo. ¿De acuerdo? Una cosa es los resultados matemáticos y otra cosa son las ideas de que en ese momento estén utilizando. En MDS la distancia entre los elementos son imperfectas, distorsionadas, no son exactas. Más aún, para conseguir que sean exactas, muchas veces las dimensiones son muy grandes. Y me estoy quedando solamente con 2, 3 coordenadas. Luego, cuidado, son semejanzas. Ahora bien, por eso uno no puede hablar nunca de esas distancias, pero sí puede hablar de las distancias relativas. Dos puntos muy distantes en el mapa MDS que me ha resultado están asociados, son puntos muy distantes
con distancia observada por los jueces o de la forma que se haya obtenido, muy grande también. Es decir, las magnitudes de las diferencias relativas de esas distancias sí se pueden hacer una lectura. Los valores exactos de las distancias no debiéramos hacer una lectura, porque estoy aproximándome. Ahora bien, sobre todo en distancias grandes, ahí me aproximo bastante bien, porque el procedimiento de optimización que en general le da más peso a cuanto mayor sea la distancia, porque como trato de minimizar los errores, más o menos, ¿no? Los errores al cuadrado, básicamente, pues se obtienen, sobre todo para grandes distancias, se pondera más esas estimaciones ahí a grandes distancias y por tanto son más similares, ¿no? Es decir, tengo que mirarlo en términos relativos de la distancia, no en términos absolutos. Y luego, aspectos a tener en cuenta, posibles grupos y dimensiones. Buscar una interpretación de las dimensiones e incluso, como veis, vimos ayer a los que estuvisteis en clase de práctica o a los que vaya a estar el viernes, bueno, mañana, en unos ejemplos que es que salen, se detectan grupos, cosa que con 500, con 30 o 40 variables, pues a lo mejor costaba más trabajo, mientras que con 2 o 3 dimensiones del escalamiento multidimensional, pues se detectaban esa presencia de grupos, ¿de acuerdo? Luego la interpretación que debe hacer de un mapa de MDS de escalamiento multidimensional es fundamentalmente tratar de buscar una interpretación de los ejes, mirar el concepto de esas distancias relativas y buscar la posible presencia de grupo. Eso no me puede dar una idea del estudio del fenómeno que estamos analizando. Mirad, aquí hay otro conjunto de datos que dice 14 personas juzgaron la diferencia entre 7 partidos noruegos. Los partidos son el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido del Trabajo, el Partido Liberal, de Centro, Popular, Cristiano y Partido Conservador. A la similitud entre el Partido Liberal y el Partido del Trabajo se le asignaba un valor de referencia de 10, ¿no? Y se le decía, si la diferencia entre el Partido Liberal y el Partido del Trabajo es igual a 10, ¿cuál es la diferencia? Marque usted la diferencia entre tal partido y tal otro. Bueno, eso se le preguntó a 14 jueces y lo que se aplicó fue la media. Las medias aritméticas de esas 14 valoraciones que se habían hecho, pues son estos que aparecía esta matriz de datos. Obviamente, entre el Partido Liberal y el Partido Liberal es el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. Mirad, la distancia entre el Partido Liberal y el Partido del Trabajo es 10. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso era como punto de referencia que se le había dado a los jueces. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esta es la matriz de distancia. Si yo le aplico MDS, mirad, los primeros 6 autovalores dice que son mayores que 0. Y tengo los primeros 6, no, 3, que lo he leído, solo 3. Los demás son negativos. ¿Vale? Obviamente me voy a quedar con 2 o 3. Como eje, más no tiene sentido. Por ejemplo, si me quedo con 2, el porcentaje de explicación, o sea, de la suma
Mirad que las dos medidas son distintas. Esta es dividido por la suma de los valores absolutos de todos los autovalores, mientras que esta es dividido por la suma de los autovalores positivos, ¿vale? Para 3, obviamente, este es 1, porque al dividirlo por la suma de los valores positivos, como me estoy quedando con los 3, esto es 1. Bueno, si nos quedamos con 2, estas serían las coordenadas, y cuando os tengo el plot, es este que está aquí, que, mirad, esto es el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido del Trabajo, el Partido Liberal, el Partido de Centro, el Conservador y el Cristiano. La línea horizontal, bueno, yo lo he cambiado, lo hemos cambiado, ya a posteriori. Hemos cambiado de signo. La línea horizontal es izquierda o derecha. Es que salía al revés. Los partidos de izquierdas aquí y los partidos de derecha aquí. Entonces, como me da igual, lo que hemos hecho es cambiar el signo. Cambiar de signo parece expresar izquierda-derecha. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está pintado con las líneas para que se vea. ¿Vale? Bueno, esto es con la coordenada 1. La coordenada 1, lo he puesto al revés, la coordenada 1 y la coordenada... la coordenada 2 no se ve bien. Vamos, por lo menos yo no sé cuál podría ser la interpretación. ¿Vale? Pero sí es verdad que la primera coordenada representa izquierda-derecha. Los sociólogos, con más detenimiento, podrían ver qué es lo que pasa con esa coordenada 2, ¿vale? Y además se nos escapa porque tampoco sabemos ni siquiera nosotros cómo son esos partidos políticos en el ámbito en Noruega, ¿no? Bien. Ahora tengo un problema. Mirad, yo hasta ahora estoy suponiendo que tengo una distancia entre comillas métrica, y lo considero como una métrica. Más aún, este dato que yo tengo puesto aquí lo hemos entendido que esa matriz de distancia, esta que habíamos aquí definido, era una métrica como tal. Entonces uno puede decir, hombre, esto es métrico en el sentido de medida. No es. Bueno, sí, lo puedo entender en muchos de este tipo de cosas que son valoraciones, tal vez lo podríamos entender como una distancia como una medida ordinal, más que distancia en sí, métrica. Entendiendo distancia métrica es lo que entendemos los matemáticos como una distancia métrica. Y entonces más como una especie de ordinal. Hombre, que yo sé que si la distancia entre 2 puntos es mayor que entre estos dos, yo sé que es mayor, pero cuantificar cuánto es mayor me cuesta más trabajo, ¿no? Bueno, pues entendiendo eso del orden, ahí surge, que en muchos casos en el ámbito de la sociología, de la psicología, pues surge mucho, pues se desarrolló lo que se llama el escalamiento multidimensional no métrico. Es decir, la restricción de la geometría euclidia para determinar las configuraciones del objeto es un defecto, dado que para percepciones y valoraciones es una métrica muy estricta, muy rígida. Y entonces hay que buscar algo menos rígido. Yo lo que voy a partir es una matriz de similaridades o de disimilaridades. Construida fundamentalmente a través de valoraciones de jueces que tienen error, porque esa es una valoración personal, individual de cada uno.
Por tanto, mirad, yo voy a tener unas medidas de disimilaridades. Y yo busco puntos que me van a determinar unas distancias euclídeas. ¿Qué es lo que voy a pedir? Fundamentalmente lo que yo pido es que si dos puntos, y el punto I con el punto J está más distante del punto J que del punto H, en esa medida de disimilaridad observada, que ese mismo orden se respete. Eso es fundamental. Eso es lo que yo voy a exigir. No tanto que esta D que yo voy a estimar coincida con este delta, que es el multidimensional scaling métrico. No, yo lo que quiero fundamentalmente es esto, que se respete esto. ¿De acuerdo? Que el orden se respete. Para lo cual al final voy a tener que buscar, hay diversos criterios, procesos, pero mirad, voy a tener que entrar a valorar un aspecto que lo voy a tener que utilizar, ¿no? Es un problema que se llama un problema de regresión monotónica, ¿no? Pero bueno, básicamente es, si yo tengo dos puntos, perdón, yo tengo n puntos con dos coordenadas, yo lo que quiero es encontrar una función no decreciente de manera que se ajuste lo máximo a este B sub t, pero sujeto a la restricción de que respeta el orden marcado por las A. Es decir, y me podéis preguntar, ¿y esto para qué es el problema este? Porque voy a plantear el modelo de multidimensional scaling no métrico y lo voy a tener que resolver un problema similar a este. ¿De acuerdo? Ahora lo vais a ver. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues este problema se resuelve, es decir, dado A sub t y B sub t de t igual a 1 hasta n, busco una función de las A que respete el orden de las A que se acerque lo máximo a las B. Ese es el problema. Mirad, para resolver este problema se utiliza este algoritmo, lo vamos a ver. Mirad, vamos a los puntos, voy a ponerlo así un poquito más pequeño. Los puntos, las líneas A originales, son en la línea azul. Si os fijáis, la línea azul, si la pintamos, yo quiero acercarme lo máximo a los valores de B, pero de manera que respete el orden de las A. Si yo los valores de las A los pongo, los puntos ordenados de forma creciente con respecto a los valores de A, mirad, cada vez que la poligonal tira hacia abajo, estoy rompiendo el orden. Más aún, si la sucesión de puntos azules fuera siempre creciente, la mejor función es la identidad. Porque es la forma de manteniendo el orden creciente dado por la A, asimilarme lo máximo posible a las B. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez, por ejemplo, aquí hay un salto hacia abajo. ¿Qué hago? Me voy al punto intermedio. Es decir, cada vez que hay una ruptura, me voy al punto intermedio. Esa es básicamente la idea de este algoritmo. ¿Vale? No obstante, se llama el algoritmo PAVA. No obstante, yo os lo voy a contar con más detenimiento. Bien. Vámonos a donde nos dicen que nos teníamos que ir.
mirad, a veces cuando yo tengo similaridades, cuando tenemos similaridades, es decir, en lugar de distancia o disimilaridades, cuando tengo cuando le hemos preguntado, es que a veces es mucho más fácil, dime de preguntarle a los jueces, dime cuánto de similar es dos objetos, más que es más fácil que preguntarle la distancia. Y entonces a veces lo que tenemos son similaridades de objetos. Bueno, pues si tengo similaridades, por ejemplo, pues una forma, si C es una matriz de similitudes, semidefinida positiva, si C es semidefinida positiva, entonces la matriz D, definida así, es euclídea. Y su matriz B asociada es euclídea. Luego, mirad, con esta transformación la obtengo. La demostración es automática. Pero bueno, tampoco... ¿Vale? Luego, es simplemente, en lugar de trabajar con las similaridades o similitudes, trabajar con estas distancias. ¿De acuerdo? Bien. Bien. En el escalado no métrico, como yo estaba comentando, en muchas ocasiones estamos hablando, se le pregunta a jueces y demás, ¿no? Cuando digo jueces no quiere decir jueces, sino personas que en un momento determinado o expertos que sepan del tema y que hacen una valoración, ¿vale? Por ejemplo, hay algunas veces que, o sea, esquemas de cómo obtener la matriz de disimilaridades esta, pues un juez o conjunto de jueces estiman directamente las distancias entre los elementos. Se le dice, dígame usted, ¿cuál es la distancia? Y hay otras veces que se selecciona un elemento y se le pide al juez o grupo de jueces que los ordene los demás en orden a la proximidad. Es decir, te digo, vamos a suponer que yo quiero montar una distancia aquí entre ustedes. Y le digo, ¿tú te llamas? Luis. Venga, pues para Luis, ¿cuál es, de los alumnos que están en clase, cuál es el más similar? Como estudiante. Vamos a suponer como estudiante. Y entonces, pues allí se le pregunta a una serie de jueces y dice, el más similar, el que más se acerca es Pepito, después fulanito, después, y los ordenamos. Eso se le pregunta a unos cuantos y tenemos un montón de ordenaciones. Bueno, pues a través de esas ordenaciones se determinan las distancias entre individuos. ¿De acuerdo? Rangos por pares. Se le presenta al juez todos los pares posibles y se le pide que ordene de mayor a menor distancia los pares. Esto es más complicado. Eso sí, hay muchos pares un poco más complicados, pero bueno, es otra forma. Hay diversas estrategias para definir, y estas son estrategias que están más dentro del ámbito de lo sociológico, de lo psicológico, más que desde el ámbito de lo matemático. Nosotros vamos a partir de que yo tengo esas similaridades y punto, o disimilaridades. Ya os digo, hay diversas estrategias. Bueno, pues obviamente teniendo en cuenta que los jueces utilizan valoraciones hasta cierto punto un poco desconocidas y que esas valoraciones incluyen error porque hay una variabilidad personal de cada juez, pues ponerme yo excesivamente estricto con distancias euclidianas quizás no tiene mucho sentido. Y hay que irse a distancias disimilaridad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando yo tengo
las disimilaridades o disimilitudes de su delta sub ij, esto yo a lo mejor tendríamos que determinar unas distancias euclidias asociadas a ellas. Hay un algoritmo, es decir, de manera que, no sé, ¿existirá alguna función f que definida sobre distancias que dé esa disimilaridad? Fundamentalmente que respete, que es el orden. Yo lo que quiero es que respete el orden. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay un algoritmo que es propuesto por Shepard y Kruskal, que es el siguiente. Vamos a ver. Que es el siguiente, no como MDS, sino para dados, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad, con esta matriz delta, yo lo voy a suponer que es euclidia y puedo aplicarle MDS métrico. Con el MDS métrico, lo mejor posible, yo voy a calcular otras distancias. Y con esas otras distancias, yo lo puedo comparar unas con otras, las primeras con las que hemos obtenido, y yo lo que quiero es cómo corregirlo para que el orden se respete. Y voy retocando. Esa es la idea, la estrategia básica. Bueno, pues esa estrategia necesita resolver este problema que os he comentado antes. Minimizar, dado n pares, minimizar de forma que se respete el orden impuesto por la primera coordenada y que el ajuste que se haga sea lo más cercano posible a las b. Este algoritmo la idea es, cuando yo detecto, ordeno de menor a mayor en términos de las a, y cuando detectamos un infractor, cogemos el punto medio. Yo lo voy a mirar aquí. Vamos a coger estos puntos, ¿vale? Esto es mejor explicarlo sobre un conjunto de puntos más que... Estos son los pares y lo he ordenado en términos relativos a sub t. Bien. B aquí es 0, ¿no? Y el siguiente crece, no hay problema. El siguiente decrece, aquí hay un problema. Aquí hay un salto hacia abajo. ¿Qué hago? Punto medio. Punto medio. En lugar de 0,4 y 0,3, 0,4 más 0,3 dividido entre 2, ¿cuánto sale? 0,35. Pues ya paro. Y ahora me fijo en esta fila. Y tengo 0, 0,35, crece, 0,2, uy, salto hacia abajo. ¿Qué hago? Punto medio. Bueno, aproximadamente, punto medio de todo lo que estoy uniendo, ¿eh? Aquí estoy uniendo este y este, 0,2 más 0,3 más 0,4, punto medio 0,3. ¿Vale? Y ahora ya me quedo aquí. No termino hasta que no llegue al final. Tengo 0, 0,3, 0,4, 0,6 sin problema, 0,7 sin problema, 0,2. Aquí tengo un problema. ¿Qué hago? Punto medio. Punto medio de 0,7 y 0,2 es 0,45. Venga, me voy aquí. 0, 0,3, 0,4, 0,6, 0,45. Aquí tengo un problema. ¿Qué hago? El punto medio, pero el punto medio entre 0,6, 0,7 y 0,2, que sale 0,5. Y tengo 0, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1, 0,7. Aquí tengo un problema. ¿Qué hago? Punto medio. 1 más 0,7, pues sale 0,9. Bueno, es que son dos unos, ¿eh? Es que aquí hay dos unos que... Y ahora tengo 0, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9.
ordenado. Pues esos son los valores ajustados. ¿De acuerdo? Este es el algoritmo PAVA. Que en definitiva es, bueno, está aquí, ¿no? Aquí un poco esta sería la solución. Obsérvese que la solución es valores que sean lo más similares posible a B sub T, pero que respeten la ordenación dada por A sub T. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Aquí, este conjunto de puntos y esta solución es esto. Es lo que hemos hecho, aunque no es... ¿Vale? Bien. Tengo en cada... Mirad, si lo representamos, pues esto es lo que... Este se llama el algoritmo de Shepard. En definitiva, me proporciona esa idea de... Mirad, es como si fuera una recta de regresión, porque en el fondo lo que yo estoy es resolviendo como si fuera un problema de red de mínimos cuadrados, pero sujeto a la restricción de que se me mantenga el orden. ¿De acuerdo? Y ya está. Pues esa es básicamente la idea, ¿no? Bien, pues básicamente, y esto lo veremos ya el lunes con más detenimiento. ¿Por qué se utiliza esto? Porque cuando yo parto de un punto, de una matriz de disimilaridades inicial, yo a bote pronto puedo decir y hacer lo siguiente. Oye, cojo aquella configuración de punto aplicando, por ejemplo, el MDS métrico sobre esto. Esa nueva configuración de punto va a tener unas distancias entre ellos. Por ejemplo, si me quedo con dos coordenadas, ¿no? Tengo unas distancias entre ellos. ¿Vale? Cuando yo me quedo con esas distancias, mi pregunta es, oye, ¿estas distancias nuevas que yo me he inventado respetan el orden de esto? Pues voy a calcular, en lugar de exactamente estas distancias, voy a retocar estas distancias de manera que el orden, es decir, de manera que se acerquen lo máximo a esto, pero que el orden se respete, el orden marcado por delta. Es decir, las A van a ser los delta, las B van a ser estas D. Y voy a retocar las D. Y eso lo voy a hacer en plan iterado. Pero ya lo explicamos con más detenimiento el lunes, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta en casa? Tengo una pregunta, pero es sobre los parciales de la última semana. Que tenemos puesto que hay uno de teoría el día 8, que es martes. Y ese, en plan, los martes está la clase de práctica. Por si no podría hacer ese examen del 8 el día 7. Y mira que lo he puesto con suficiente antelación. John. Es que, por ejemplo, a mí me coincide con otro examen. Sí, pero yo tengo un problema. Sí. Que es la siguiente. A mí que te coincida me da igual. Pero es que... Espera. A mí que te coincida, vamos, es decir, yo voy a tratar por todos los medios de facilitar lo máximo posible. De verdad que yo no tengo ningún tipo de problema. Ahora bien, no estoy hablando, esto no es un examen a ver cómo te lo digo. Esto no es un examen obligatorio. ¿Me explico? Es decir, tú puedes optar a él o no, porque para eso está al final. Esto es un examen, estos son pruebas de evaluación, que además no son ni siquiera examen, son pruebas de evaluación de la evaluación continua por parte de la asignatura. Que además estoy obligado, porque
estoy obligado a hacerlo en horas de clase. En horas de clase. Vale. No me puedo salir, aunque no tenga espacio suficiente, pero en teoría no me puedo salir. Pero además, cuadrar todo para que no coincidan exámenes. Cuando hay asignaturas que coinciden en horario, otras que coinciden, es prácticamente casi, entre comillas, es prácticamente casi imposible, sobre todo si el número de alumnos es 96, porque si tuviéramos 15 alumnos, entonces, más aún es que entonces ni siquiera os hacía examen. Haríamos trabajos de evaluación que tú lo harías en tu casa y me lo presentarías aquí. Que es como hemos evaluado, empezamos a evaluar esta asignatura. Pero es que con 95 es prácticamente imposible, y sobre todo si no